Hola, buen día. Baishapa, que en guaraní significa ¿cómo están? ¿Y por qué lo digo? Porque hace 2 días se viralizaba a través de las redes sociales un posteo de una joven argentina de nombre Flor Provenzano o Florencia, que decía que le daba asco a los paraguayos y que tenía dos de ellos hablando en su idioma detrás y que le daba ganas de vomitar. Y qué asco esta gente. Yo te digo, Florencia, y quiero hacer una reflexión también. Yo no puedo hablar mal de tu país, al contrario, estoy muy agradecida. Y te hablo en español, probablemente el único idioma que manejas. Nosotros, por fortuna, manejamos 2 idiomas oficiales, el guaraní y el español. Y te hablo por respeto, porque yo sé que no vas a entender el dulce idioma guaraní que nos ha posicionado en diferentes estamentos en muchos países y que nos reconocen por la fortuna de tener una cultura como la nuestra. Yo no puedo hablar mal de tu país porque alberga por fortuna a muchísimos hermanos paraguayos, alberga a mi familia que se encuentra hace muchos años ahí. Y no sé con qué criterio puedes hablar mal de un paraguayo porque existe la gran posibilidad de que nunca visitaste ni siquiera nuestro país a unos kilómetros del tuyo. Me da mucha pena porque dijiste que te da ganas de vomitar y estaban hablando detrás tuyo. Y es muy probable que estaban hablando en una estación de tren, en un colectivo o en un lugar donde se levantan cada mañana para ir a trabajar y ganarse el pan de cada día. Argentina es tan hermosa y así como mi país, es tan linda principalmente porque recibe a muchos paraguayos. Y nosotros somos una comunidad, un pueblo muy agradecido, muy solidario y estamos siempre recalcando eso, a diferencia de otras personas. Sheja Endebe, yo te digo a vos que abras un poquito tu mente, y te hablo con muchísimo respeto, que abras tu mente y tu corazón también posiblemente, porque en un momento dijiste, no es que yo sea racista, creo que te estás equivocando. Reya Butu y Sheiterei, te estás equivocando grande. Grande. Por fortuna, nosotros tenemos nuestro dulce idioma guaraní, nuestras comidas típicas, nuestros festivales, nuestras tradiciones. Tenemos guaranías, polcas, música y por sobre todo tenemos felicidad. Tenemos felicidad y podés googlear inclusive y vas a darte cuenta que el paraguayo es sacrificado, que existen muchas madres solteras que sacan adelante a sus hijos madrugando, saliendo adelante a las calles a vender lo que fuera necesario, que no están dependiendo de una pensión ni trayendo hijos al mundo con la promesa solamente de que cada mes van a recibir más leche o más víveres cada mes o más pesos, en nuestros casos guaraní, y así sucesivamente. Pero es una pena que ahora hayas hayas puesto la privacidad en tu Twitter, porque demuestra también que sos una persona un poco cobarde, porque yo creo que cuando uno dice las cosas no tenés por qué retroceder, o que pensaste que no iba a tener el suficiente alcance para que nosotros, los paraguayos de verdad, que tenemos educación, tenemos artistas, tenemos jóvenes realmente que salen adelante con el sudor de la frente, que no nos íbamos a dar cuenta, que no íbamos a ver. Greyabutu y Sheiterei, Hasheja Endebe, Oreñe e Guaraní, de Florencia ni Maba Beba, doipe amo ay orejewi, porque ore ko ape ore apitecuape, ore corazón apitecuape, jape ore apitu ucua, pero gueraja. La orecultura, rojo jape, rojo en Argentina, Estados Unidos, España, orero guerajá, oreñe. Orero y orgulloso porque rojaiju, la orenetaja, la oreñe, la orecultura, la oregente. De posiblemente Nahaniri,
posiblemente vos no tengas el mismo cariño. Pero coahui de PTI paraguaya o hueras acá de PTI pollo puja PTI añuan barete porque orenda ja ei pensa. Tahuillén deben guaraja por ahí te.